planteando el mismo tema frente a la ciudadanía, ¿cómo podemos obtener, digamos, distancias tan grandes en lo que resulta de una encuesta y en lo que resulta de otra? Quisiera conocer su opinión, Santiago. Yo pienso que la explicación está en la metodología y las preguntas que se hacen pueden influir. No son exactamente las mismas preguntas como se formulan, y eso es una cosa muy importante de mencionar. Y tampoco es igual la muestra estadística ni tampoco la manera como se calcula. Una cosa, empezando por esto segundo, hay que tomar en cuenta que recién tenemos los resultados del Censo de Población y Vivienda que fue realizado en el 2010, y lo que tenemos nosotros obligatoriamente es que partir de una base para calcular nuestra estadística. Nosotros estamos recién trabajando con estos resultados del censo porque recién están disponibles, y eso nos obliga a ajustar algunos estándares, por ejemplo, cuánto ha crecido la población en determinadas ciudades, y por lo tanto si es que hay que hacer mayor o menor cantidad de encuestas en una determinada ciudad, en un determinado nivel socioeconómico o en un determinado grupo de edad. Pero me causa mucha curiosidad saber qué preguntan, porque ante la calificación de la gestión del presidente Correa, intuyo que la pregunta debe ser ¿cómo califica la gestión del presidente Correa? ¿O preguntan cosas distintas? ¿Cómo califica usted la labor del presidente Rafael Correa entre las alternativas muy mala, mala, buena o muy buena? Y Paulina, agrupamos los positivos y los negativos. Es la misma escala que utiliza Perfiles de Opinión, en una escala, es decir, acá hay posibilidades distintas en las escalas, distintas en las escalas cuando se expresa de distinta forma, o porque son escalas pares o impares. Esa es una posible diferencia que puede haber en la forma en la que planteamos las distintas empresas investigadoras. En el caso de Perfiles de Opinión, cómo calificar la gestión en una escala que va de muy buena a muy mala, y lo que anunciamos como calificación positiva siempre es acumulado entre los que califican muy buena y buena. Bueno, con relación a las preguntas que nosotros realizamos para determinar cuál es la calificación que le damos que le da la población a la gestión, nosotros preguntamos ¿cómo califica usted la gestión del presidente de la República? En general, usted diría que es excelente, buena, mala o pésima. Son 4 opciones que tiene la persona a la que le estamos entrevistando. Pero vuelvo a la misma curiosidad y disculpen porque tal vez el desconocimiento de la parte técnica me pueda estar haciendo equivocarme, pero yo digo, no me importa si los 3 me preguntan, me hacen la misma pregunta y tienen distintos métodos de hacer sus estudios, pero si me hacen la misma pregunta, a los 3 les respondería de la misma manera. Lo que no entiendo es cómo la gente responde de distinta manera. Bueno, ahí hay 2 observaciones que me parece importante hacer frente a las 3 encuestas que estamos poniendo a consideración de la población. En el caso de Market hay una diferencia en el tipo de escala, en cómo se expresa esa escala. Es decir, entre decir excelente y decir muy buena, sí hay una distancia, hay una diferencia. Es probable que si te pregunto en este momento cómo estás, entre que me digas muy bien y me digas excelente, hay una diferencia, hay una distancia. Pero más importante que esto, que la escala, que es uno de los elementos, en el caso de la encuesta que está presentando en este momento Santiago Pérez, no es comparable con la que estamos presentando Market y Perfiles de Opinión por una razón evidente. El tamaño de la muestra, la representatividad y el área geográfica que está cubriendo. Santiago Pérez está cubriendo, si escuché bien, a nivel país, y en el caso de Market y Perfiles de Opinión estamos presentando una encuesta Quito-Guayaquil. De todas formas, lo que me parece importante para que la población no entre en este entrampamiento de justificar diferencias, porque me parece que no es nuestro papel. Creo que hay que decirles que cada uno de nosotros espera y hace el trabajo de la manera más técnica y rigurosa posible. Siempre sigue siendo positivo que la población reciba distinta oferta, digamos, de información, porque en Ecuador tenemos la ventaja de que por años tenemos a varias empresas trabajando, mostrando su información, y la población tiene la posibilidad de leer varias de ellas. Ahora tengo, digamos, otro planteamiento. Digamos, con usted, Santiago, lo conversamos la última vez que estuvimos en un set haciéndole una entrevista, y fue después de la consulta popular, en donde pues los resultados de su encuesta no fueron los acertados. Pues hablábamos con usted y yo le planteaba la posibilidad de que la gente mienta, de que se acerquen a hacer encuestas, le digan a uno que si la gestión del presidente de la República es excelente, y uno diga, mejor digo que es excelente, porque capaz que me graban, me fotografían, me persiguen o me anotan en alguna parte y luego pues tengo algún problema. ¿Han considerado ese factor de que haya personas que no estén respondiendo la verdad?
Sí, es muy posible. Existen múltiples factores subjetivos que pueden alterar el resultado de una encuesta y por eso es lo que estamos viendo en este momento. No todas las encuestas arrojan los mismos resultados por múltiples factores, no solamente por un tema. El que usted alude, que se denomina la espiral del silencio, es que un grupo de la población evalúa lo que considera que es la opinión de la mayoría y quiere sintonizarse más con lo que supuestamente estaba opinando la mayoría. Eso podría ser en un caso. Pero también otro aspecto importantísimo que destacar en el caso que estamos analizando, que es la calificación de la labor del presidente Rafael Correa, es que esta presenta una importantísima diferencia a nivel socioeconómico. En los niveles socioeconómicos medio, bajo y bajo, la calificación es mucho más alta y eso lo podemos ver siempre en los cruces estadísticos que realizamos, mientras que en los niveles socioeconómicos medio y alto, la calificación del presidente presenta muchísimo rechazo también. Entonces, dependiendo también cómo se hace el abordamiento de la encuesta, el operativo de campo, si es que se hace equilibradamente a los distintos niveles socioeconómicos, tomando en cuenta su peso poblacional en el Ecuador. Usted que tiene, digamos, que la encuesta que más se diferencia a las demás. Yo no estoy de acuerdo ni con Paulina ni con Santiago. Las encuestas son científicas. Las encuestas dicen lo que está pasando. No puede haber distorsiones tan grandes en muestras similares con perfiles de opinión y nuestra muestra representa al Ecuador. Los datos que nosotros presentamos no corresponden a la supuesta predisposición para la persona que estamos entrevistando. Los márgenes de error con los que nosotros trabajamos están incluido el que una persona en una encuesta nos mienta en una pregunta. Por lo general, la persona que accede a responder una encuesta está consciente de lo que nos está respondiendo. ¿El hecho de hacerlo cara a cara podría disminuir esa posibilidad de que la gente mienta? El hacerlo cara a cara es básicamente porque en el Ecuador no existen todavía la tecnología para llegar al total de la población a través de otros medios. Llegamos cara a cara primero para seguridad de la persona a la que estamos entrevistando, llegamos totalmente uniformados, con credenciales, nos presentamos y la gente se siente segura y la gente responde sobre los temas que nosotros estamos preguntando. Antes de irme a comercial, su opinión también, ¿la gente podría estar, digamos, no diciendo toda la verdad o la verdad en esas encuestas? Mire, ahí me parece que hay que hacer una distinción, es decir, reconociendo que es un método científico, riguroso, con determinados elementos técnicos, no significa desconocer que hay un fenómeno sociológico de por medio cuando nosotros estamos investigando no a máquinas, sino personas. Las personas, el momento que nosotros le estamos abocando a responder una encuesta, no siempre, no necesariamente tienen como su prioridad, como su principal preocupación, o no tienen siempre en su mente la expectativa o la intención de responder lo que le estamos preguntando. Quienes hacemos investigación tenemos que partir de reconocer que hay fenómenos sociológicos que están operando en el momento que nos acercamos que se contempla la posibilidad a la población. De que no estén diciendo la verdad. No es que te mienten con alevosía. No, es que hay muchas razones. Si tengo miedo, pues miento. Correcto. Hay muchos estímulos que suceden a la hora de interpelar a la población. Lo que sí es importante decir es que quienes estamos haciendo investigación y tenemos ese margen, cuando nos acercamos a la población tenemos también otro tipo de herramientas y la metodología cualitativa, la de los grupos focales, por ejemplo, es útil para mirar los alcances, los límites que puede tener la herramienta cuantitativa. Por eso, si hacemos grupos focales podemos tener mucho más claro qué está motivando a la población a calificar de determinada forma la gestión de una autoridad. Listo, me voy a comerciales en este momento, enseguida regreso para preguntarles si es que hoy serían las elecciones presidenciales, ¿quién ganaría? ¿Cómo quedaría el presidente Correa y cómo quedarían otros candidatos a la presidencia de la República? Si hoy fueran las elecciones, ¿quién sería el presidente de la República? Es la pregunta que traslado a los encuestadores o los representantes de 3 encuestadoras del país. Santiago, empiezo con usted. Si hoy fueran las elecciones, ¿quién ganaría y con qué porcentaje? Está demasiado pronto para saber y para decir, para comenzar, ¿no? Es muy importante decir eso. Y metiéndome en la discusión que tuvimos hace un ratito, hay un texto fabuloso que se llama La opinión pública no existe, que creo que recomiendo la lectura, Pierre Bourdieu, que es muy importante saber en dónde está realmente el debate de la opinión, de la cientificidad con respecto al tema de las encuestas. De todas maneras, en una encuesta nacional nosotros planteamos con una papeleta absolutamente imaginaria, porque
todavía no están presentados los candidatos, una serie de nombres y les pedimos a las personas que voten en la encuesta del 10 de diciembre. Rafael Correa obtuvo el 47% de las menciones, no quiso escoger a ninguno y porque dijo que todavía no ha pensado, el 15%. ¿Quiere a alguien nuevo? Ninguno de los que estaban ofrecidos en la papeleta, 9%. Por ninguno de ellos dijo el 6%. Y ahí aparece a continuación, en segundo lugar, primera vez, Lucio Gutiérrez, 6%. Jaime Nebot obtuvo el 5%. Lucio Gutiérrez tiene una mayor intención de voto en Sierra Rural. Jaime Nebot tiene en la costa urbana principalmente. Luego otros candidatos como Álvaro Noboa, 3%, Guillermo Lazo, 2%, Alberto Acosta, 2%. Sí, sin embargo, quiero destacar, entre los que no han pensado, quieren a alguien nuevo o van a votar nulo, y también los que no quieren elecciones suman el 32%. Sí, así es. Y por eso es demasiado temprano como para poder anticipar un resultado. Lo único que se puede decir es que Correa parte en primer lugar y eso no quiere decir nada, que tiene una opción de seguir en primer lugar en la intención de voto, pero hay que ver en el proceso electoral. Paulina, sí, ya tenemos una claqueta con algunos resultados, pero ¿qué comentarios nos puede hacer? Sí, lo más importante también decir que es temprano para hacer el ejercicio, pero que de todas formas nos sirve como un punto de arranque. De todas formas, considerar este momento precandidato siempre sigue siendo arriesgado, porque irán apareciendo otros sin duda en el camino. Pero en este momento, de los que propuso perfiles de opinión, que no son todos los que creemos presidenciables, en primer lugar aparece Rafael Correa con un porcentaje similar en Quito y Guayaquil. En segundo lugar está Jaime Nebot, que tiene notablemente un porcentaje mayor en la ciudad de Guayaquil que en Quito. Esto es natural, ese es su bastión, digámoslo así. Luego aparecen con porcentajes bastante más pequeños Cintia Viteri y Alberto Acosta, los dos curiosamente esta vez con porcentajes iguales en las ciudades de Quito y Guayaquil, y Lucio Gutiérrez aparece con un porcentaje bajo, pero siempre este porcentaje de Lucio Gutiérrez y Sociedad Patriótica hay que tomarlo con pinzas, y hay que tomarlo como un reto. Bueno, me imagino que ese sí debe ser un problema para los encuestadores, porque siempre lo dejan por fuera de las encuestas y termina en las finales. Por eso insisto que hay que tomarlo como un reto, porque me parece que el fenómeno Sociedad Patriótica ha sido hasta ahora poco comprendido en el país y poco aprendido en las investigaciones. Lo que sí hay que decir también es que este momento el porcentaje que dice que por ninguno de los candidatos que le propusimos es alto, más alto en Quito que en Guayaquil, y esto habla de que la gente efectivamente no está pensando todavía en elecciones y que falta un tramo en el que esto se irá intensificando y otros elementos entrarán en juego en las complejas dinámicas electorales. Muy explicable. Francis, no sé si quieres hacer algún comentario. Si bien nosotros no hemos hecho todavía un análisis sobre quién sobre las preferencias electorales, nosotros preguntamos cuál consideran que fue el político más destacado en el año 2011. Y tenemos que para el 20% de la población sobresale Lenín Moreno. Le sigue Rafael Correa con 19%, Cintia Viteri tiene un 15%, Lourdes Tibán tiene 7%, César Montúfar 7%, Galo Lara 7%, Jaime Nebot 6%, Ricardo Patiño 6%, Fernando Cordero 3%, Augusto Barrera 3%, Guillermo Lazo 3%. Y luego tenemos otros nombres como Vinicio Alvarado, Alex Mera, Carlos Max Carrasco y Andrés Páez. Hablemos entonces de personajes como destacados. También usted lo tiene, ¿verdad, Santiago? No, realmente no hemos hecho una pregunta de un ranking de políticos o de personajes más destacados ni en el Ecuador, pero me imagino que de alguna manera los que han tenido una mayor visibilidad, por supuesto, son el presidente, el vicepresidente. Entonces quisiera destacar los resultados de perfiles de opinión, porque si bien Márquez dice que Lenín Moreno, al igual que el año pasado, es el personaje como más destacado en la política ecuatoriana, en cambio ustedes dicen largo Rafael Correa. 60 y pico % si no me equivoco. Bueno, la población a la que encuestamos lo dice. No sé si la pregunta de Márquez fue guiada o espontánea. ¿Cuál fue el personaje político? Me refiero a guiada o espontánea. Si le dieron opciones o no. Todo, las respuestas ¿Ustedes también espontáneas? Sí, la nuestra fue espontánea, coincidimos en eso. Volvemos con los resultados extremadamente diferentes, El personaje que sobresalió en el 2011 para el 61%, Rafael Correa, 66% en Quito, 56% en Guayaquil, hay una distancia muy grande. Lenín Moreno en segundo lugar con el 14%, 18% en Quito, 12% en Guayaquil. Jaime Nebot con el 9%, el 16% corresponde a Guayaquil, el porcentaje más alto. Luego hay un porcentaje del 6 y del 4% que nos dicen respectivamente que no saben o con ninguno, y con el 1% aparece luego Jimmy Jairala y también Augusto Barrera.
Jimmy Jairala con mayor porcentaje en la ciudad de Guayaquil y Augusto Barrera con mayor porcentaje en la ciudad de Quito. Volvemos al extraño resultado, ¿no? La misma pregunta, tal vez distintos métodos, pero extremadamente diferentes los resultados. Quizá destacar que coinciden en que el presidente y vicepresidente se colocan como los políticos más destacados de este año. Voy a la siguiente pregunta, empiezo con Santiago. ¿Cuál es el problema que más preocupa a los ecuatorianos? La inseguridad es el principal problema que preocupa a los ecuatorianos. Un momentito, aquí está. La delincuencia aparece como el principal problema del país en la actualidad para el 24% de los ecuatorianos de la encuesta nacional que nosotros realizamos el 10 de diciembre. El desempleo, la falta de empleo es mencionado por el 22%, los precios altos el 21% y la inseguridad, diferenciando delincuencia de inseguridad. ¿Cómo se delincuencia se refiere a he sido víctima de un robo, de un asalto, etcétera. Ese es el principal problema, pero la inseguridad como una percepción de que no existe suficiente control policial, de que en este lugar hay lugares oscuros y por lo tanto me siento inseguro, ese es el problema mencionado, el principal problema mencionado por un 10%. Si sumamos delincuencia y percepción de inseguridad, tenemos de largo, que es el principal problema, con el 34%. Ya, fíjense que aquí, en cambio, este problema sí coincide entre las tres encuestadoras, ¿no? Y vamos a ver los porcentajes. El perfiles de opinión también es la delincuencia el principal problema que preocupa a la ciudadanía. Sí, el principal problema, la delincuencia aparece el 39%, el desempleo 26%, crisis económica el 15%, y luego aparece ya con 5% corrupción y pobreza. Lo que me parece importante de destacar, y yo diría en los últimos 2 años, es cómo ha ido subiendo la delincuencia, la inseguridad, como principal problema, como principal preocupación. Inédito porque aun cuando yo sumara los que mencionan problemas relativos a lo económico, desempleo, crisis económica, pobreza, aún así delincuencia sigue siendo la principal preocupación. Y otro fenómeno importante de estos últimos 2 años es que la preocupación por la delincuencia en Quito fue subiendo de nivel hasta ubicarse en el mismo nivel en el que esto preocupa a la ciudad de Guayaquil, lo que en años anteriores no ocurría. ¿Antes era más en Guayaquil que en Quito? Sí, pues durante mucho tiempo y históricamente siempre la preocupación por la delincuencia en Guayaquil fue mayor que en la ciudad de Quito. En este momento tenemos a todo el país pensando en este tema. Yo diría que la agenda política del país, de las autoridades nacionales y locales, está muy presionada y permeada por esta preocupación por la inseguridad y la delincuencia. ¿Qué nos dice Márquez? Ok, para nosotros, al evaluar cuál es el principal problema que tiene el país en estos momentos, vemos que a lo largo del año ha sido la delincuencia y la inseguridad pública de largo. Empezó en enero siendo el principal problema para el 58% y en diciembre es para el 46% el principal problema. Sin embargo, tenemos la otra parte, el casi 55% adicional, que menciona al desempleo un 25%, el alto costo de la vida un 7% y el mal manejo económico un 6%. Si sumamos esto, tenemos alrededor de casi un 40% que se refiere a que el principal problema que tiene el país son lo relacionado con la parte económica. Adicionalmente tenemos un 7% que mencionó a la corrupción como uno de los principales problemas que tiene el país en el mes de diciembre. Paulina, ¿el factor económico está entre los primeros lugares de su encuesta? El tema del desempleo, por ejemplo. Sí, en segundo lugar está el desempleo. Por eso decía que, siendo que el 26 menciona el desempleo, 15 crisis económica, aún en ese caso, si yo sumo las opciones asociadas o relativas a lo económico, aún así la inseguridad y la delincuencia sigue estuvo ocupando los primeros lugares cuando consultábamos esto a la población. Por eso es que la presión de la delincuencia es alta. Para el desempleo, precios altos y algún otro factor que usted mencionó, sí, ¿cómo quedaría? Hay otros pequeños problemas también relacionados con los temas económicos. Si sumamos todos los temas económicos, tendríamos un 45% que hacen referencia a algún tema económico como el principal problema del país. El tema de impuestos, porque en la encuesta de Márquez leí que dentro también del tema económico, lo que más impactó, lo que más le preocupó a la ciudadanía en este año fueron los impuestos. Así es. Nosotros evaluamos cuál fue el principal evento económico y comercial en el 2011 y el 75% de la población mencionó el incremento de impuestos. O
sea, este año fue un año que la población se vio golpeada. Así vemos si nosotros agrupamos todo lo que son el principal problema que tiene relación con la parte económica, coincide en ser igual que la delincuencia y la inseguridad pública, el principal problema que tiene el país. Paulina, el tema de impuestos, sí, relacionado con La pregunta nosotros no la hicimos haciendo alusión al área económica, sino más abierta, ¿qué es lo peor que le ha pasado al país en el 2011? El 24% menciona la delincuencia, el 9% menciona el 30 de septiembre, es decir, todavía está fuerte el recuerdo, aunque no sucedió en este año, 8% dice la inflación, el 5% menciona los impuestos, y esto yo presumo que conforme vaya avanzando el debate alrededor de tanto de la reforma a nivel nacional, cuanto el debate que ha entrado también al nivel local, podría estar presionando o podría estar preocupando un poco más en los próximos días, pero en este momento ya un 5% nos está mencionando esto como lo peor que le ha pasado al país en 2011. Perfecto. Me quedo con eso. Vamos a hacer un nuevo corte comercial. Enseguida regreso para analizar otras instituciones del Estado que también han sido estudiadas y calificadas, así como algunos temas que se nos quedan todavía por ahí. Es decir, estudios que se han realizado en los últimos meses de este año y que nos dicen o nos dan, digamos, es como un sensor, un termómetro de lo que la población piensa frente a distintos temas. Y en este bloque quisiera preguntarles qué opinión tiene, por ejemplo, la ciudadanía de la Asamblea Nacional. Es una institución permanentemente criticada, permanentemente cuestionada, pero en la práctica, en sus adentros, ¿qué es lo que dice la gente, Santiago? Las dos cosas distintas, lo que es la confianza en la institución como tal y la calificación de su principal autoridad, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero. Lo que tiene que ver con la confianza, la pregunta es, ¿cuánto confía usted en la Asamblea? Dice que confía mucho en la Asamblea el 3%, solamente el 3%. El 34% dice que confía algo en la Asamblea, el 34% también confía poco en la Asamblea y un 24% definitivamente no confía nada en la Asamblea. Este es un indicador del que también hemos hecho un seguimiento a lo largo del año. No vemos variaciones significativas, no se ha ido ni para abajo ni ha mejorado. La calificación es una calificación bastante complicada en términos de una pérdida de confianza de parte de la población con respecto a la Asamblea Nacional. Pero que no es actual, ¿no? Yo creo que es histórico ya. Así ha permanecido a lo largo de todo el año. En realidad tuvo un momento muy, muy malo en el mes de mayo de este año, en donde la poca confianza o la ninguna confianza se disparó al 32% y luego ha vuelto más o menos a esos mismos valores que acabamos de presentar de la encuesta del 12 de diciembre. Y la calificación del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, es un poco mejor que la de la Asamblea. La última calificación para el 10 de diciembre, es de 43 positivos contra 40 negativos. Tampoco no se puede decir que es una calificación extremadamente alta para nada, pero es más positiva que negativa levemente. Paulina, ¿cómo califica la ciudadanía a la Asamblea Nacional? A ver, en el caso de la última medición de perfiles de opinión Quito-Guayaquil, el 42% califica positivamente la gestión de la Asamblea. Esto es frente a una pregunta de cómo califica usted la gestión de esta institución en una escala que va de muy buena a muy mala. Y en el caso del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el 48% califica positivamente su gestión. Me parece que acá hay que resaltar algunos temas. En el caso de la Asamblea Nacional, con este nombre y apellido, tuvo el principal reto años atrás de posicionar el nombre y dejar de ser llamada Congreso Nacional. Esto fue como un primer salto. Un segundo elemento que hay que mencionar siempre en relación al Poder Legislativo es que tiene dos dificultades de origen para posicionarse. Un primero, la dificultad de transmitir un beneficio concreto de la producción legislativa, y un segundo que es por naturaleza la casa, la residencia de la clase política, y sabemos bien que en nuestro país la clase política ha tenido un tiempo complicado para revitalizar su confianza. Bueno, dicho esto, yo creo que sí hay que resaltar que si mirábamos la calificación promedio de gestión que tenía el Congreso Nacional cuando se llamaba así, esta era siempre alrededor del 8-10%. Es decir, haber tenido un salto de esta naturaleza me parece que de todas formas es destacable o es resaltable, pero siempre tendrá esa dificultad porque es donde lo que más se ve o lo que más ve la población normalmente es este debate a veces más, a veces menos acalorado. Así es. Market, ¿qué nos dice? Ok, la calificación que le da la población a la Asamblea Nacional
es 72% da calificaciones negativas, 26% califica de pésima la gestión que está realizando la Asamblea Nacional, 46% la califica de mala. Tan solo un 27% la califica de buena a su gestión y un 1% la califica de excelente. Perfecto. Digamos que ahí volvemos a mantener esas diferencias, pero creo que ya no vale la pena seguir ahondando en esas respuestas que nos da la gente. Digamos, Francis, ese resultado que usted tiene, no sé si coincide con el criterio de Paulina, que si bien es bajo, no es tan bajo como ocurría en años anteriores o cuando se llamaba Congreso Nacional. Ok. Yo le puedo comentar lo que dice la gente, ¿sí? Aquí, haciendo un análisis del año, vemos que las calificaciones negativas hacia la Asamblea Nacional son predominantes, han sido permanentes y la mala percepción que tiene la población con relación a la gestión que está realizando la Asamblea Nacional es esa. En cuanto a los alcaldes, alcalde de Quito y Guayaquil, ¿cómo terminan el año? Por ejemplo, el alcalde de Quito, que también ha sido duramente criticado, sobre todo por el tema de inseguridad, el tema del tráfico en la ciudad, pero ¿cómo termina? ¿Cómo lo califican los capitalinos? La calificación del alcalde de Quito está con 7% de calificaciones muy buenas, 62% de calificación buena. La mala está en 24% y muy mala en 4%. Esa es la calificación del alcalde de Quito. De las personas que respondieron a nuestra encuesta, solamente tomado del resultado de Quito. Es decir, que supera las expectativas, digamos que se esperaría una calificación mucho menor. Tradicionalmente siempre hay un proceso de arranque de la gestión y me parece que en este momento el alcalde de Quito tiene algunos elementos que han consolidado su labor, se están viendo más obras y me parece que eso puede tener mucho que ver. También en la proximidad con el fin del año, que siempre es un buen momento para los alcaldes de Quito. ¿Cómo está en perfiles de opinión el tema del alcalde de Quito? Sí, vemos en este momento una calificación positiva, es decir, la sumatoria entre muy buena y buena, del 62%. Lo que vemos es que a lo largo del año se ha mantenido con una tendencia relativamente estable, con una calificación de alrededor, arrancó en enero con el 67%, y este momento se ubica en el 62%, concuerdo con Santiago en el hecho de que diciembre siempre es un mes con que los alcaldes cierran con un porcentaje más alto. Esta medición es hecha hasta noviembre, veremos qué pasa con la siguiente medición. En el caso del alcalde, esta muestra es hecha en Quito. Cuando hemos realizado, que en algunas ocasiones, muestras a nivel del distrito metropolitano de Quito, lo que encontramos es que la fortaleza del alcalde Barrera está en los niveles más bajos, mayor apoyo conforme el nivel socioeconómico es más bajo y mayor apoyo en aquellas administraciones que tienen un componente rural, es decir, que no está su apoyo mayor, por ejemplo, en administración como Eugenio Espejo, en la administración donde está la clase media. Está hacia los valles y está hacia las otras administraciones. Y eso podría explicar que esto que uno escucha más cotidianamente de que la situación del alcalde no es positiva, podría estar respondiendo mucho más a esta administración o a la clase media, media alta, que al total de la población. En todo caso, lo que podemos decir es que si cierra con 62%, cierra con cifras positivas de este año. Superando las expectativas, diría yo también. ¿Qué nos dice Márquez? Nosotros hacemos un análisis un poquito más profundo de cuál es el perfil que tiene Augusto Barrera como alcalde de Quito y la imagen o la calificación que le dan al municipio. Empecemos con la calificación que los quiteños le damos al municipio de Quito. 10% lo califica de pésima la gestión, 45% la califica de mala, un 42% la califica de buena y un 3% la califica de excelente a la gestión del municipio. Profundizando en la percepción que se tiene del alcalde, vemos que tiene un nivel de agrado del 35%, una credibilidad del 36% y una calificación de la gestión como alcalde del 34%. Quisiera rápidamente repasar las cifras generales, digamos, las principales del alcalde Nebot. Sí, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot,
tiene, sumando entre muy buena, que es 12%, y 71% de buena, un 83% de calificaciones positivas. ¿Se puede decir que es el alcalde mejor calificado de su estudio? De los evaluados aquí en este estudio, sí, es el alcalde, y la dignidad, que tiene una mayor calificación de entre todas. Las negativas para el alcalde de Nebot es de 17%. Asimismo, también me vale la pena mencionar que el prefecto de Pichincha en Quito también tiene una calificación positiva de 69 contra 21% de negativas, y el prefecto de Guayas en Guayaquil tiene 70 positivos contra 12 de negativos. Ahora, esas tendencias también se mantienen, digamos, como en años anteriores, ¿no es cierto? El año pasado también el alcalde de Nebot fue el alcalde mejor calificado por los ciudadanos. Sí, ha sido una de las autoridades que ha tenido una más alta calificación a lo largo de su periodo. Y una cosa destacable, ¿no? Las ciudades de Quito y de Guayaquil tienen un presidente que lo califica positivamente, un prefecto que lo evalúa también bien, y lo mismo un alcalde, ambas ciudades. Y me parece que eso un poco responde a ese contexto en general de ese estado de ánimo de la población. Cuando nosotros les preguntamos cómo se siente con respecto a su situación actual, a su familia, las palabras de alegría, con esperanza, son las mayoritarias. Solamente porcentajes muy pequeños son los que dicen que se sienten con miedo, resignados, con odio o cosas por el estilo, más negativas. Me parece que el ánimo predominante es de un optimismo, moderado optimismo, pero creo que la calificación de estas autoridades revela eso también. Paulina, ¿qué nos puede decir sobre el alcalde Nebot? Sí, el alcalde Nebot, para la última medición que hizo Perfiles de Opinión, tiene el 87% de calificación positiva. Parece que es la autoridad local que tiene no solamente calificación más alta, sino que además tiene una tendencia extremadamente estable en todo el tiempo que lleva en gestión. Es muy difícil encontrar variaciones en la curva de calificación del alcalde Nebot. Y esto es justamente lo que aboca a varios a pensar en un liderazgo fuerte o un posible liderazgo de oposición. Sin embargo, lo peculiar del liderazgo del alcalde Nebot es que, no obstante de política, ideológicamente no compartir o no tener la misma posición que el presidente Correa, lo que sucede en Guayaquil es muy particular. Hay perfectamente correístas nebotistas y nebotistas correístas. Esto permite que convivan y subsistan con algunos tropezones de vez en cuando en la convivencia, pero conviven en la ciudad de Guayaquil. Esto es uno de los fenómenos más particulares